Buenas tardes. Siguiente ponencia normativa, el impacto del IVA en la corta temporada y el turismo residencial. Con todos ustedes, Álvaro Graziani, socio fundador de Graziani Abogados, Paloma Amat, vicepresidenta AVVA Pro y consejera delegada de Sazón, Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, Federico Barona, socio en Barona Legal and Numbers, y modera Juanjo Bandé, arquitecto y divulgador en YouTube. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un reto realmente especial ponernos a hablar de impuestos justo después de comer, ¿no? Creo que nuestro objetivo es superar en audiencia los documentales de la 2. Este es un tema especialmente importante para el presente y para el futuro del sector. Muchos han hablado de la profesionalización. A veces la profesionalización nos viene vinculada al IVA. El IVA tiene mucha relación a veces con la profesionalización y se han escrito muchas cosas sobre ello. Hoy tenemos aquí 4 personas que tienen mucho conocimiento del sector, que han estado en muchas reuniones y que han dedicado muchas horas a pensar sobre esto. Y yo quería, lo primero, empezar esta mesa abriendo un turno de intervenciones iniciales en el que cada uno nos cuente, pues, en brevemente, 3-4 minutos, cómo reflexiona, cómo ve el impacto que puede tener el IVA en los próximos años en el alquiler turístico, incluso cómo podemos digerir esas normativas europeas que nos vienen. Por empezar de allá para aquí, Álvaro Graziani, abogado y colaborador habitual de mi canal de YouTube y yo del suyo. Cuéntanos, ¿cómo ves el impacto del IVA en el...? Pues la modificación que tenemos, que entra, bueno, que ya está aprobada, la Directiva Europea, que entra en vigor el 1 de julio del 28, nos viene a decir, supongo que todos lo conocéis, que el tratamiento a efectos de IVA de un alquiler de menos de 30 días es similar al hotelero, lo que nos induce a pensar que previsiblemente, no es seguro, pero que el IVA que tengamos es el 10%. ¿Cómo afecta esto al mercado? Bueno, pues como cualquier impuesto, la afectación que tenga el mercado depende de factores intrínsecos del impuesto, cómo afecta la estructura de costes de cada empresa, y de factores extrínsecos, en concreto de la elasticidad de la demanda y de la oferta. Una demanda elástica, una demanda de vivienda turística elástica, sensible al precio, hace que las subidas de impuestos te las comas. Es decir, que si te meten ahora IVA del 10%, si la demanda es muy elástica, muy sensible al precio, tendremos que absorber esa parte del precio. Si la demanda es más inelástica, se podrá repercutir. Y aparte, elementos estructurales de la oferta, ¿no? Una oferta inelástica que han conseguido las administraciones que la oferta sea inelástica. Antes la vivienda turística era muy elástica. Tú tienes una vivienda turística, pues ahora la voy a dedicar a la temporada, ahora la alquilo para un despacho. Ahora era elástica, gracias a la administración, que han puesto tanta licencia, tanta traba, se ha vuelto inelástica, porque ahora en muchos sitios, si tienes una vivienda turística o la vendes. No puedes darle otros usos, ¿no? Es lo que ha conseguido la administración, quitar flexibilidad del mercado. Entonces eso depende de cómo funcione la demanda, y la demanda sí ha tenido un componente muy elástico a la salida del COVID, pero estos últimos años se ha asentado. Depende de cómo funcione, puede tener, como he dicho, o un impacto negativo en la cifra de negocios de una empresa. Por ejemplo, si partimos de que el precio de venta al público nos quedamos igual, ¿vale? Y el IVA fuese un 10%, eso supone una caída de la cifra de negocios del 9,09%. Si se lo repercutimos, la cifra de negocios se nos queda igual, pero hay un efecto que es muy importante estudiar, es el cambio en la estructura de costes. Si ahora tenía un IVA que era gasto y ahora pasa a ser deducible, mis costes se van a reducir. Y dependiendo de la situación en que esté cada empresa, cómo sea tu estructura de costes, cambiarán. Porque una cosa muy importante, que lo he visto yo en el despacho, es la diferencia entre que una persona a día de hoy, o una empresa, decida prestar un servicio de alojamiento turístico con servicios complementarios de industria hotelera repercutiendo IVA del 10%, no tiene el mismo efecto a que de forma global se suba al 10%, porque un único agente no tiene impacto en la demanda ni en la oferta. Todo el mercado sí. Entonces, las soluciones, el futuro puede ser un poco incierto, pero si solo tocasen el IVA y no tocasen otras cosas, que es el gran peligro que tenemos, si solo tocasen el IVA, hiciesen algo, no sé, hay gente aquí de Canarias, ¿vale? Algo parecido como tienen en Canarias, yo no veo la situación preocupante. De hecho, mucha gente, yo he hecho números para algún caso, puede salir hasta ganando. Pues en el caso del propietario, ¿te refieres? Sí, o del gestor. ¿Por qué? Porque en la modificación de la estructura de costes, si los costes son muy altos, puede beneficiarte aunque te caiga la cifra de negocio.
Oye, Federico, que lleva muchas horas de su vida profesional dedicadas a los impuestos también y especialmente al IVA, como fiscalista que es, ¿cómo ves este futuro del IVA y el sector? A ver, yo ya sí... sé que es un ejercicio un poco de bola de cristal, ¿no? No te creas. Yo lo veo como una oportunidad para el sector y de verdad que creo que va a ser una gran oportunidad para el sector. Yo creo que lo está haciendo la directiva comunitaria y lo que van a hacer los países es profesionalizar el sector. ¿Por qué? Porque al final el gran cambio de la directiva comunitaria, bajo mi punto de vista, no va a ser si el alquiler lleva IVA o no IVA, porque si la directiva más o menos habla de lo que hace España, matizando lo que son servicios hoteleros o no, pero al final lo matiza. Pero ¿qué sí que hace la directiva? La directiva crea responsable del no ingreso del IVA a las plataformas, con lo cual, ¿qué quiere decir? Las plataformas no van a permitir que alguien que no quiera ingresar el IVA esté dentro de su plataforma porque los responsables son ellos. Luego no nos olvidemos que a partir del año que viene tenemos el Verifactur, o sea, tenemos que subir las facturas que emitamos a la agencia tributaria. Eso es otra manera de profesionalizar el sector. Va a haber una armonización con el tema del IVA en todo lo que es la Unión Europea. O sea, toda la Unión Europea va a aplicar los mismos criterios. En estos momentos, la Unión Europea no está aplicando los mismos criterios a la hora de determinar si con servicios hoteleros, si sin servicios hoteleros, si exenciones. Bueno, todo eso se va, aparentemente, a armonizar voluntariamente a partir del 28 y obligatoriamente a partir del 30 va a quedar armonizado en toda la Unión Europea. Y además de eso, se va a crear una ventanilla única. ¿Qué quiere decir esto? Que el propietario que tuviera 3 o 4 inmuebles en 3 o 4 países no tendrá que darse de alta en cada uno de ellos, se dará de alta en uno y desde ahí ingresará el IVA que tenga que ingresar en el resto de la Unión Europea. Con lo cual, lo que están haciendo, ¿qué es? Están haciendo dos cosas. Al que quiera ser legal le están facilitando las cosas, le están aclarando los términos de la relación con la agencia tributaria y facilitando las cosas, y se lo están poniendo muy complicado al que quiera ser ilegal. Y por eso digo, en contra de lo que creo que mucha gente opina, que creo que es una gran oportunidad para la gente como vosotros que estáis aquí, que queréis hacer las cosas bien. Entonces, para mí es una gran oportunidad. Ya hablo de impuestos, luego ya vienen otros temas legales, como pueden ser urbanísticos, de licencias, tal. Yo ahí no me voy a meter, pero en lo que es el IVA, en lo que son los... Fíjate, vamos a tener muy claro cómo se juega en normativa de impuestos indirectos, en normativa de IVA. ¿Por qué? Porque va a estar armonizado en toda la Unión Europea y lo que no va a estar armonizado es lo que la Unión Europea no ha conseguido, que es armonizar los impuestos directos, armonizar la renta o el impuesto de sociedades. Ahí sí que va a haber una disparidad entre si tributo aquí, tributo en Irlanda o tributo donde sea. Pero lo que es el IVA, lo que va a conseguir, aparentemente, evidentemente luego hay que ponerla en marcha, lo que va a conseguir la directiva comunitaria es armonizar todo lo que es la normativa en la Unión Europea, crear la ventanilla única para que no tenga que liarme en un país o en otro, generar responsables a las plataformas para evitar que la gente intente ocultar ingresos, ocultar IVA a través de las plataformas. Todo eso que hace genera una gran oportunidad de negocio para gente que lo queréis hacer bien. Me parece muy interesante la reflexión. Claro, toda piedrita que uno se encuentra en el camino pues parece que le cambia la forma de funcionar, pero a lo mejor, como tú dices, en ese cambio está oculta una oportunidad, ¿no? Paloma, que es vicepresidenta de la asociación AVAPRO de Andalucía, una asociación súper representativa y además con muchísima actividad, ha vivido en primera persona muchos debates en torno a este tema. ¿Cuál es el sentimiento que te da para el futuro del sector, la aplicación del IVA? A mí, lo primero que se me pasa por la cabeza con el tema del VIDA es el incremento de los costes. Es decir, va a ser capaz del mercado, es decir, ya no estamos hablando de un 10% en un caso óptimo, es un 10% más el 21% sobre la factura que a partir de ahora Booking va a tributar en España. Entonces, sería como un incremento como del 15% mínimo de nuestro precio de venta. Hay muchos sectores donde ha habido incremento y no ha sido capaz el mercado de absorber ese incremento per se. Entonces, el tener que asumirlo con los márgenes que damos, sobre todo muchas veces los gestores, es decir, asumir una merma de un 10 o de un 8% sobre nuestro ADR puede ser un problema. Y otro gran cisma que yo veo aquí es la armonización de la ley de IVA en España. Si todos vamos a operar sobre un 10%, puede estar estupendo,
Pero ¿y si ahora de repente se genera un exento, que cabe la posibilidad, un 10 y un 21? ¿Vamos a estar todos operando en las mismas condiciones? Es decir, eso puede generar una barrera de entrada para gestores, para intermediadores, y que puede ser muy importante. Entonces, al respecto, yo creo que toda la gente que se quiera profesionalizar tiene que estar muy pendiente de lo que va a pasar en los próximos años con esto y ir adaptando su portfolio a lo que realmente quieran fiscalmente tener. Es decir, hacer sus números, como ha dicho Álvaro, puede incluso venirte bien repercutir IVA. Es decir, no tiene por qué ser especialmente algo malo, pero tú tienes que organizarte, porque no solamente va a ser lo que... Es decir, esta normativa ya te están hablando de quién es el anuncio, quién lo cobra, quién habla. Entonces, ya no nos quedamos en lo que nosotros digamos que queremos ser. Oye, yo quiero ser un gestor, o no, yo quiero ser un particular. Oye, ¿quién cobra esto? ¿Quién es el titular del anuncio? ¿Cómo lo está haciendo? Y eso es lo que va a determinar a qué grupo de IVA nos vamos a ir, incluso pudiendo tener exenciones de IVA, que también se contempla, que cada país, si quiere seguir manteniendo a los particulares en un régimen de exención de IVA, ellos están absolutamente... Es decir, es una posibilidad que se da. Entonces, ahí entiendo que tendremos que todos hacer ese análisis y esa reflexión de hacia dónde queremos ir de aquí a 5 años, a 10 años, que además esto unido con la ventanilla única, es decir, cada vez estamos más controlados. Entonces, hemos sido un sector que efectivamente en ciertos momentos pues hemos sido invisibles, no por falta de vocación, sino por falta de madurez del mercado, de organización, o pues ya está, son modelos innovadores y estamos sentados en este banco ahora. Pero es que ahora nos están mirando desde todos sitios. Autonomía, municipios, Unión Europea, registradores, es decir, tenemos tanta gente mirándonos y además tantísima normativa que lo que está haciendo es que cuando hay otros sectores que al final, pues yo tengo otras empresas y tú coges un poquito de aquí, esto por allá y te mueves para hacer un poquito de magia financiera. Nos están quitando esa posibilidad porque nos están poniendo nombre y apellido a cada una de las cosas que hacemos. Y eso efectivamente va a tener su repercusión ya no solamente en el IVA, es decir, después del IVA habrá, ¿somos una actividad económica? O antes, es decir, no sé qué será primero, el huevo o la gallina. Entonces, todas estas normativas nos están abocando a ponerle nombre a nuestras empresas y a nuestros negocios. Cierto, cierto. Yo siempre, es cierto que estamos en el ojo del huracán, que estamos bajo la lupa del microscopio. A mí siempre me gusta recordar que eso es porque hay muchísima actividad, ¿no? Hay muchísimas personas que están escogiendo alquiler vacacional, alquiler de corto plazo para sus vacaciones. Hablábamos hoy en algún otro panel de cifras de negocio superiores en España a los 6.000 millones de euros y esa es la demanda que justifica todo lo demás. Pero entiendo, me gusta recordarlo para que no tengamos solo el foco en el problema, ¿no? Sino también hay esa demanda. Y yo creo que esa demanda también Adolfo en Madrid la ha vivido muy directamente, ¿no? Cómo la demanda ha creado y ha construido el sector de alquiler turístico, alquiler de corto plazo en Madrid. Como presidente de Madrid Aloja lo has vivido en primer plano. ¿Y tú cómo crees que puede afectar el IVA al futuro del sector de alquiler turístico de corto plazo? Si hubiera un IVA dispar del 0, del 10 y del 21 sería una catástrofe para todos. Yo no me atrevo a decirle a ninguno de los propietarios a los que le gestiono un piso que su negocio tiene un 11% más de costes que el del vecino de al lado. Yo creo que eso no se va a consolidar. Lo que no tengo claro es si de verdad cada país puede eximir a los propietarios del 10%. Creo que Europa ha dicho que en caso de que no, te retiene el IVA y lo ingresa, o sea que el coste como tal del 10% existe. En el caso de los particulares. En el caso de los particulares creo que también. En el caso de las gestoras no. Como esto es un debate, estamos aquí todos medio grogues y voy a empezar a llevar... Además tenemos por allí luego gente que nos lo resuelve, o sea que no hay problema. Pero, a ver, yo creo que parece evidente que si se consolidara ese 10% para los particulares es un coste a mayores para los particulares que se lo gestionen. Aquel que se lo gestiona va a tener un coste a mayores del 10% y ya está. ¿Por qué? Pues porque vas a tener muy poco gasto deducible, más allá de sí que es evidente el IVA de que te pueda cargar una plataforma como Booking o como Airbnb, ¿no? Para el propietario al que realmente le gestionen el piso, el IVA de Booking o el de Airbnb y el IVA del propio gestor al que se lo gestione, que le gestiona su piso, en realidad le aparecen por ahí dos IVAs que casi llegan a sumar el 7%, probablemente con la luz y con el agua se lleve otro medio punto y ya
que todos somos españoles, empezaremos a meterle costes. Pues si me compro un sofá en mi casa, de repente diré que lo he puesto en el piso nuevo y de repente me deduciré sofás que no están en esa casa, pero que va a ser muy complicado que Hacienda pueda hacerlo. Yo no lo veo todo desventaja. Desde luego, para el sector, ojalá hubiera llegado el IVA hace 10 años. Llevamos un desierto de datos y un desierto de importancia, de que nadie sepa lo que somos y de que nadie sepa la riqueza que le llega a todos nuestros conciudadanos a través del alquiler turístico, que ojalá... Claro, lo que pasa es que como Hacienda se guarden los datos vamos a quedar cuadrados, ¿no? Pero si llegáramos a tener un dato diciendo que todos los alquileres, sean como sean, de corta estancia, ya sea en turístico, en temporal o en habitaciones, suponen un tanto por ciento de IVA tanto y le podamos meter una parte del PIB importante, sería diferente para nosotros sentarnos, ¿no? Y le daría a la gente realmente la realidad de lo que hay bajo los tantísimos epígrafes en los que nos estamos moviendo, ¿no? Ahora estamos en el alojamiento turístico extrahoteleros, hay gente que lo tiene en oficinas, otros estamos en la gestión e intermediación inmobiliaria. Si fuéramos capaces de agruparlo por el camino del IVA, tendríamos mucha más información del sector. En el ámbito del alquiler para subarrendar, yo creo que no tiene más importancia de la que hay. Hasta ahora tú alquilabas, le dabas el IVA a tu propietario, que directamente se lo daba Hacienda, y en este caso, bueno, pues tú vas a vender al 10%, si es que acaso habías decidido no hacerlo, lo cual parecía extraño, ¿no? Y desde luego nos va a tocar, si no profesionalizarnos, por lo menos tener el lápiz fino. Yo creo que todos hemos tenido propietarios que a final de año llegan y te dicen: Adolfo, yo tengo un salario de 100.000 euros, me quitan el 40% en Hacienda, el rendimiento de capital inmobiliario se suma a mi sueldo, pago otro 40%, me voy. Me sale más rentable tenerlo cuando se podía alquilar a largo plazo. Ahora tendremos que echar esa cuenta y probablemente, para aquellos que ya trabajamos con extranjeros y hacemos lo que es la cesión de uso o lo que es el alquiler variable, en el que nosotros nos ponemos como responsables del alquiler y asumimos todos los gastos, se lo hacemos a los extranjeros porque pagan el 24% de IRNR, supongo que lo sabéis. Probablemente en muchos casos va a compensar esa figura en la que nosotros nos pongamos para hacer ese alquiler variable también para los españoles, para los residentes, perdón, en función de los ingresos que tengan, ¿no? Evidentemente, habrá gente de pocos ingresos a los que esto no les pueda convenir y habrá gente de bastantes ingresos a los que a lo mejor sí que les conviene, pues se deducen más. No sé, yo no estoy... vamos a tener que hacer las cuentas de cada uno y probablemente entrar en las tripas de lo que es el patrimonio de cada uno y los ingresos de cada uno de nuestros propietarios, ¿no? Más o menos por centrarnos de todo lo que, evidentemente, nos trae este IVA. Lo que hemos visto en estas intervenciones iniciales es que tenemos unas cuantas luces y tenemos unas cuantas sombras, ¿no? Pero sí que parece que nos enfocamos hacia la mayor profesionalización del sector. Este sector nuestro, de alquiler de corto plazo, de alquiler turístico, siempre tiene su tira y afloja con el sector hotelero, ¿no? Pero en el sector hotelero sí que hay cosas en las que a lo mejor podemos aprender de ellos. Lleva muchos más años trabajando con este tipo de contratos y ellos tienen establecidas una serie de formas de contratos. Pues oye, tienen el contrato, me lo he apuntado, se lo he preguntado a ChatGPT y me lo he apuntado para no olvidarme. Tienen el contrato de gestión, contrato de arrendamiento, contrato de franquicia, contrato híbrido de gestión franquicia, contrato de prestación de servicios, que es uno de los contratos más populares que hay en nuestro sector. Luego, en nuestro sector también tenemos la polémica que se ha generado con ese debate sobre el tema de la intermediación simulada. Lo cual quiere decir que tenemos muchas formas de trabajar en este sector. No hay esto de, oye, ¿esto cómo funciona? Me apunto, me descargo la app y tira para adelante. Hay muchas formas de funcionar. Y yo creo que os quería pedir otra segunda reflexión sobre estas diferentes formas de funcionar, el contrato de servicios, la intermediación simulada, el rent-to-rent. ¿Cómo pueden estas diferentes formas situarse frente al IVA? ¿Cuál va a salir más perjudicada y cuál puede salir más beneficiada? Por supuesto, entendiendo que estamos haciendo un poquito de ejercicio de bola de cristal, que no estamos en posesión de la verdad ni estamos en 2028, ¿no? Bueno, lo han dicho ya todos, más o menos. Es una oportunidad y es cierto que has relatado tú los diferentes modelos, hay más, ¿no? Pero los principales modelos que están en el sector, pues, franquicia, gestión, arrendamiento, soft branding. Claro, como ha dicho Federico, esto es una oportunidad. Si ahora todo el mundo va con IVA, entramos en que cualquier fórmula contractual, el reflejo tributario que tiene es que el IVA lo paga el último. Entonces, tributariamente no vamos a tener tanto conflicto, vamos a pagar todo. Entonces,
bajo esa perspectiva, yo tengo mis dudas en otro ámbito, porque sabéis que lo tributario contamina todo, pero hablando exclusivamente del IVA, yo sí coincido que para los contratos es una pedazo de oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no hay duda. Está, pues, oye, que me la alquilas 21 y yo subarriendo al 10. Contento. Que no, que lo explotas tú. Te facturo el 21 y te lo deduces. Al final ya está todo en el mismo ciclo. Entonces, bajo esa óptica, yo sí creo que es una oportunidad porque va a quitar muchos creadores de cabeza. Todos sabemos que cuando uno hace un contrato, el contrato se puede hacer bien, mal o regular. Bien es cuando el contrato refleja lo que hacemos, ¿vale? Yo hago esto y hago un contrato que refleje eso, y esa es la verdad. Mal es cuando el contrato, pues me equivoco, y muy mal es cuando hago una cosa y en el contrato pongo otra. Partiendo de que todos lo hacemos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Partiendo de que todos lo hacemos bien, ya quitamos el riesgo interpretativo que pueden tener las administraciones. ¿Por qué? Porque están pagando todos los impuestos. Entonces ya es como, yo sí, yo quiero, pero aquí todo el mundo está pagando y se está reflejando la realidad. La realidad material, una vez que se refleja en el contrato, el impacto tributario que tiene es claro, y con el IVA se aclara mucho. Yo vamos, vuelvo a decir lo que he dicho. Yo creo que lo que va a hacer la nueva normativa es aclarar lo que ya existe. O sea, no creo que haya un cambio tan brutal en cuanto al IVA, ni tan brutal, por supuesto, en cuanto a IRPF, impuesto de sociedades. Pero ¿a qué sí que nos va a obligar? Nos va a obligar a profesionalizarnos, pero a los propietarios, a los gestores y a todo el mundo. O sea, el propietario ahora, eso de que antes decía, bueno, pues lo alquilo por fuera y no sé qué, bueno, pues mira, no lo vas a poder alquilar por fuera en una plataforma porque es responsable contigo. No vas a poder hacer no sé qué, no vas a poder coger el dinerito y meterlo en el banco porque antiblanqueo de capitales te va a hacer. Quiero decir, hay una serie de cosas que van coartando ese hipotético derecho a no tributar. Con lo cual, al final, lo que está haciendo la Unión Europea y España es cercenando todo ese tema, todo ese tipo de oportunidad, todo ese tipo de, vuelvo a repetir, oportunidades. O sea, está blanqueando el sector. El sector va a quedar blanqueado en una gran parte, en una gran mayoría. Yo cuando empecé con esto, a mí todo el mundo me hablabais de los porteros. Es que los porteros que cobran tal... Pues cada vez se oye menos y cada vez se va a oír menos. Y si encima además metéis algún sello de calidad, de decir, oye, mira, esto tiene el sello no sé qué, y creo que es una labor que tenéis que seguir haciendo, que se está haciendo y que ha cambiado mucho, pero que se tiene que seguir haciendo, lo que se va a conseguir es que el sector quede blanqueado. Luego ya discutiremos, y estoy de acuerdo contigo, sobre si se tributa mucho o se tributa poco, porque yo creo que se tributa mucho, yo creo que hay verdaderas insensateces, ¿vale? Pero eso lo que hará también es qué estructura tiene que tener el propietario, no el que tenga un piso heredado, que eso no. ¿Qué estructura tiene que tener el propietario a la hora de gestionar sus inmuebles? ¿Cómo los quiere gestionar? Pero la gran oportunidad para todos vosotros como gestores o como parte integrante de todo este sector, la gran oportunidad es que el sector se va a blanquear, el sector se va a transparentar. Todo el mundo va a tener que tributar, mucho o poco. Todo el mundo va a saber si tiene... Bueno, ahora ya se sabe o no se quiere saber, pero bueno. Todo el mundo sabe ya si el IVA es al 21, si el IVA es al 10, etcétera, etcétera. Con lo cual está claro, es que para mí, y de verdad lo pienso, mira, yo lo comparo esto mucho cuando la agencia tributaria decidió no hay un papel en mis oficinas y todo te lo voy a notificar electrónicamente y tú me vas a tener que subir los papeles electrónicamente. O sea, mis colegas me decían, es que eso es una barbaridad. Yo decía, no, eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque va a quedar todo claro. Vamos a saber quién ha entrado en el expediente, quién no ha entrado, quién ha hecho no sé qué. Esto es exactamente lo mismo. Sinceramente, reitero lo que he dicho antes. Creo que es una gran oportunidad para el sector. Creo que tenéis que aprovechar esta oportunidad para hacer un sector mucho más transparente, mucho más profesional, que va a costar, hombre, evidentemente, cuando nos sacan de la zona de confort, cuando tú dices, no, es que yo tengo que subir todas mis facturas a Hacienda, pues eso da un poquito de vértigo. Pero al final es bueno para el que está declarando las facturas, porque el que no las está declarando no va a poder operar. Con lo cual, esa es la parte buena de esta historia. Luego ya discutiremos sobre si es el 10, el 21, el no sé qué y el no sé cuántos. Pero la parte gorda de la historia es que el sector va a quedar blanqueado, el sector va a quedar aclarado, por así decirlo. Y a partir de aquí, todo se trata de montar la estructura necesaria con un contrato, con 10 tipos de contratos para moldearle el contrato que necesita el propietario que nos tiene que entregar sus viviendas. Pero es una grandísima oportunidad, lo sigo pensando. Siempre ha sido el gran reto de este sector poner cifras reales encima de la mesa, poner músculo social, músculo empresarial. Eso ha sido un reto muy grande. Sí que
quiero tocar, aunque sea de pasada, porque se ha tocado un par de veces, ¿no?, de las consecuencias colaterales que puede tener, ¿no? Es decir, claro, como decías tú, Álvaro, los impuestos al final marcan la óptica con la que se ven muchas cosas y parece que el hecho de aplicar IVA pues parece que nos va a llevar a usos urbanísticos terciarios y no a usos urbanísticos residenciales. Y claro, el 80% del sector se basa en que el propietario lo que quiere es mantener el uso residencial de su vivienda y eso puede complicar un poco la realidad. Pero claro, a lo mejor lo que estamos hablando es de salir de la zona de confort y empezar a jugar con... Pero fíjate que no solo es un tema del IVA, ¿eh? No, es un tema que es la consecuencia que tiene en el IVA. Correcto. Pero es un tema más de legislación municipal, autonómica, etcétera, etcétera, que eso sí que ahí sí que nos podemos volver locos, ¿no?, con ese tipo de legislaciones, y a lo mejor lo que habría que pedir es una armonización en España de todo ese tipo de legislaciones. Pero vuelvo a repetir, en cuanto al IVA, que es lo que estamos hablando aquí, contra los impuestos, el tema va a quedar infinitamente más claro. ¿Creéis que las asociaciones tienen ahí un papel a jugar en este tema de aclarar estos puntos? Por supuesto. La verdad es que ahí yo creo que estamos todos trabajando duro. Llevamos tiempo que vamos por delante de normativas, es decir, contamos cada vez con más recursos, más asociados, más recursos y fondos dentro de las asociaciones para poder contratar a despachos lobistas, a grandes profesionales que es verdad que nos van marcando, no marcando el camino, pero sí que nos tienen muy al día y tenemos una interlocución muy directa y muy positiva con todas las administraciones a día de hoy, cosa que hace 10 años cuando nos presentábamos en los despachos, soy de la asociación ¿de qué? ¿De qué eres la asociación? y era como si fuésemos la asociación de la que no. Ahora es verdad que ha cambiado muchísimo el diálogo con la administración y saben que es muy importante nuestra opinión, porque ellos al final no son conocedores del sector, Juanjo. Entonces nos hemos encontrado muchas veces con normativas que nos han venido absolutamente de espaldas al diálogo con el sector y que se han tenido que echar enteras para atrás. Entonces, no digo que todas las normativas vayan a ser consensuadas, pero sí que somos el instrumento adecuado para generar esa conversación, ese diálogo, recabar información y tener un conocimiento más exacto de cuál es la situación actual del sector. Oye, pues resulta que es que el 70% de los perfiles de Airbnb son particulares. Ah, pues no, pues yo es que pensaba que eran gestores. Oye, pues vamos a ver de dónde tenemos que afinar el tiro con esta normativa del IVA. Es decir, ¿cuál es tu ánimo? ¿Es recaudatorio? ¿Es tal? Es decir, ¿es de ordenación? Pues, y al final nosotros tenemos ese dato, porque probablemente dentro de 3 años ese dato esté encima de la mesa. Pero al día de hoy es un dato interno y es muy sectorial. Y solamente lo conocemos nosotros y las plataformas. Eso es un reto del sector, es que muchas veces se ha regulado desde el desconocimiento, ¿no? Todos sabemos que tenemos una narrativa social muy polémica en torno a nuestro sector y a veces se ha creado una imagen desde arriba sin entrar a tierra. Y yo creo que es el reto muchas veces de conseguir, bueno, eventos como este en el que estamos hoy aquí, donde se hace también una exhibición de fuerza técnica del sector, ¿no?, de la voluntad de hacerlo bien, como decíamos antes. Creo que va muy en esa línea, ¿no? Y Adolfo, ¿crees que las asociaciones están consiguiendo romper esa barrera de que las administraciones empiecen a regular desde la realidad? Madrid es un caso con luces y sombras. Con muchas sombras. Sí. Yo creo que no lo conseguimos. Es verdad que ahora, el otro día no sé quién lo comentaba, era un presidente de una asociación y decía, el terreno de juego ha cambiado. No sé si os dais cuenta que en los últimos meses toda la legislación que ha venido no ha venido a nivel autonómico, ha venido a nivel nacional. El SES hospedajes, el registro de la propiedad, que está recurriendo por ahí alguna, esto del IVA. La pelea es difícil. Hay otro tema que va unido implícitamente al IVA, que es esas denuncias que han recibido algunos compañeros desde el Ministerio de Consumo diciendo que son responsables completos de la gestión y que la gestión integral es completa, aun cuando no hacen la gestión completa. Y os recomiendo, aquí tenéis a Álvaro, que os haga contratos interesantes en los que podáis sacar alguna parte de vuestra actividad para que la visión directa del Ministerio de Consumo, que evidentemente ha vuelto a ser esta legislatura un ministerio político, sea parte de vosotros, porque hay una parte de la gestión que hacéis que no la hacéis directamente, sobre todo para no tener que perder tiempo con defensas de justificaciones ingratas que a lo largo de nuestro trabajo del día a día, que bastante tenemos con todo lo que nos da la producción en el tema del alquiler turístico, nos obliga a defendernos
de funcionarios o de determinados políticos que intentan interpretar lo que hacemos. Lo decía Juanjo el otro día preparando esto, ¿no? De manera que si tú conduces un coche tienes más derechos si es por renting, por leasing, si es tuyo, si te lo ha dejado tu padre o tu hermano. Y eso es lo que están diciéndonos ahora con los diferentes contratos de lo que hacemos, ¿no? Coño, lo que hacemos es gestionamos la vivienda y luego utilizamos el canal con los medios que me da la ley sin hacer cosas raras para gestionarlo de una forma, ¿no? Llega el momento en el que las asociaciones al final, también hacía poco lo decíamos, no podemos ir 25 a la misma reunión, tiene que ir alguien. Y en ese camino nosotros tenemos que utilizar esto del IVA y muchas más peleas que tenemos a nivel nacional para reivindicarnos como sector, no de una manera... Fíjate, estamos hablando del IVA como si antes no hubiéramos pagado impuestos y, sin embargo, llevamos con el 179 y con el 238 desde hace ya 7 años u 8. Y seguimos creyéndonos el discurso de aquellos que vienen, que cualquier propietario de los que gestiono yo paga menos impuestos de los que paga más impuestos de los que paga cualquier cadena hotelera. Y esa es una realidad que no somos capaces de contarlo. Y que tienen estructuras de holdings que al final, pim, pam, pum, recaudo tanto, me llevo una pasta para acá. Ese es el gran demérito ahora mismo de las asociaciones. Pero ya no es una pelea de Madrid, que por cierto tenemos una buena parte perdido, como sabéis, sino que es una pelea de todo lo que viene. Ahora estamos hablando de alquiler turístico, dentro de 2 años hablaremos de alquiler de temporada y dentro de 4 estaremos hablando de alquiler de habitaciones. Eso es lo que estamos hoy planteándonos y cada cosa que nos aparezca, como decía Federico, cada cosa que nos blanquee, aunque tenga un coste del 1, del 2% al final global en toda la operación, nos tiene que dar la posibilidad de salir con voz clara y contar hechos positivos y hablar en positivo de nuestro sector para que la gente sepa que, evidentemente, cuando le cierran el alquiler turístico, lo que le están quitando es un derecho a futuro a él y a sus hijos. Y esa es una realidad. Precisamente estos días estamos con el tema de la limitación del precio de los alquileres de temporada en Cataluña, con ese debate. Vemos cómo a Cataluña llegó la legislación sobre limitación de precios de los alquileres y todo el mundo dijo, bueno, pues nos vamos al de temporada. Y ahora estamos con la limitación de los precios de la temporada. Desde luego, hay un poquito de sensación que con el IVA puede pasar lo mismo, ¿no? Que empezamos con el IVA de menos de 30 días, pero como decía Adolfo, podemos estar con el IVA en todo aquel que no sea residencial. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que tenemos esa preocupación en el sector? Bueno, eso va a depender de la Unión Europea, ¿eh? O sea, el IVA es un impuesto armonizado. El IVA es un impuesto donde la Unión Europea marca por directiva comunitaria la adaptación que tienen que hacer los países y nosotros lo único que podemos hacer es adaptarnos. El juego que tiene cada nación sobre el IVA es relativamente pequeño, no tienes mucho margen. Sí que tienes mucho margen en IRPF, donde el alquiler turístico está muy castigado respecto al alquiler de larga temporada. Ahí sí que es la nacional la que decide. Sí que tiene margen en el impuesto de sociedades, donde por la estructura y por la cantidad de inmuebles que tenemos es muy difícil generar estructuras internacionales donde llevar beneficios fuera, como sí que probablemente hagan las cadenas hoteleras, pero el IVA es lo que es, o sea, el IVA viene dado. Yo no puedo generar una exención si la directiva no me permite generar una exención y yo no puedo bajar un tipo del 4% el alquiler de no sé qué si la directiva no me da esa opción. Con lo cual, yo no creo que el tema vaya, sinceramente, y lo vuelvo a repetir, y creo que estáis un poco en contra todos de mí, pero está bien, porque para eso debatimos. Yo no creo que el IVA vaya a cambiar tanto. Yo no creo que el IVA, sí, van a acotar lo que son los servicios hoteleros, van a clarificar lo que ya se está haciendo. El IVA no distingue en estos momentos si el alquiler es de 10 días o de 32 días. El IVA simplemente habla de alquiler de vivienda, alquiler de cosas distintas a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, yo no creo que el IVA sea la madre del cordero. El IVA es un factor más en toda esta historia. Lo que sí que está claro es que lo que hablábamos de los contratos, hay que tener unos contratos claros, unos contratos donde no haya una posible mala interpretación, adrede o no adrede, de la historia. Y luego, oye, pues los propietarios tienen que dedicarle tiempo y mimo y asesorarse bien de cómo tienen que tener su estructura a la hora de alquilar, si lo tienen que tener una sociedad, si no sé qué, si no sé cuántos, lo que sea. ¿Qué ha pasado? Ya no vale. He heredado un piso en Benidorm de mi madre,
piso al que no le he metido ningún tipo de reforma hace 40 años, lo quiero alquilar en negro y me saco un sobrecoste. Yo creo que eso se ha acabado y creo que eso es bueno para vosotros. Perdonad una cosa, tenemos una cuestión de orden. Creo que teníamos 45 minutos, pero esto está diciendo... Te quedan 10. Me quedan 10, efectivamente. Es que está Te quedan 10 y medio. Quedan 10 minutos, pero es que esto aquí está diciendo que va a explotar en cualquier momento. No, ya se ha puesto en rojo, ¿eh? O sea, en cualquier momento parpadea y revienta. Es que nos sale aquí la cuenta atrás y estaba para 30 minutos. Quedan 10. Era para 45, fantástico. Pues esta mañana estaba leyendo una exposición de motivos de una normativa europea en la que hacía alusión a la exención del IVA asociada al impacto social del bien o servicio que se prestase. Es decir, y ahí ya sí que empiezan a dibujar, es decir, entiendo que será lo que venga, es decir, que la finalidad del arrendamiento para solucionar el problema de vivienda podrá estar exenta. Y entonces ahí ya se dibujará que efectivamente el alquiler, aunque sea de un particular contra otro particular, probablemente lleve su IVA hotelero. Es probable. Más allá de los servicios... Sí, pero coincidirás conmigo que será en todos los sitios igual, todo de la misma forma. Y luego hay otra cosa, no siempre que algo repercute IVA es necesariamente malo, porque, por ejemplo, para el que invierta comprando inmuebles, como no repercuta, no se deduce el IVA. Te quiero decir, o sea, que al final lo que sí que nos va a obligar es hacer un repaso de cómo invertimos, de cómo tenemos nuestra estructura personal, patrimonial. Por supuesto que nos lo va a obligar a hacer. Algo que lo teníamos como medio olvidado o que era así más, pues ahora nos va a obligar a ir a un asesor y a repensar mi estructura. Eso, por supuesto que sí. De hecho, para los gestores, al final, podemos verlo hasta incluso como una oportunidad. Porque no, yo lo tengo más claro que el agua, eso. Sí. Cuando tú tengas a todo ese ejército de particulares teniendo que hacer todos los años, a final de año, su registro de la propiedad, toda su documentación, su IVA, sus liquidaciones trimestrales, es que va a haber gente que va a estar desbordada y va a tener que acudir a los y no solo eso, y no va a poder colgar en Booking porque va a poner a Booking como responsable, con lo cual no va a poder hacer tampoco lo que le dé la gana. Quiero decir que van a tener que pasar por vosotros. Sí. Yo creo que ahí hay un reto para el sector en cuanto a comunicación con el propietario, porque toda esa carga de gestión y de trabajo que existe, que forma parte de ese proceso de profesionalización, en parte va a tener que pasar por las manos del gestor, del rent to rent, de como lo queramos llamar. Hay un reto absoluto en que ese gestor sea capaz de vender bien, explicar bien, hacer un onboarding correcto con el propietario, decir, oye, esto va a venir así, no, te lo voy a resolver de esta manera o lo vamos a resolver de esta manera, haciendo contratos, como decíamos antes, que estén bien hechos, no que estén súper mal, ¿no? Es decir, planteando las cosas correctas. Al fin y al cabo, el gestor, el property manager, está siendo el bastón en el que se apoya toda la estructura del sector y los propietarios están siendo llevados de la mano por el property manager, ¿no? Yo creo que hay un reto ahí, desde luego, de comunicación. Sí, pero eso es algo que nos cuesta mucho a los property managers. Es decir, al contrario, tú piensas que al final en las circunstancias en las que casi convencimos a estos primeros propietarios a que nos diesen sus propiedades, que era como, tú confías en mí, estamos muy acostumbrados a quitarles toda esa carga, es decir, oye, que ha venido esto, pero que tú no te preocupes, no te preocupes de nada, yo ya te lo cuento cuando esté todo listo, y si no, no te lo cuento, es decir, si todo sale bien ni te lo voy a contar. Entonces sí que es verdad que tendremos que hacer, porque al final hay una labor que va mucho más allá, excede de lo que son los servicios de limpieza o de entrega de llaves que hacemos diariamente por todos nuestros propietarios, y no lo ponemos en valor. Los impuestos, todo lo que nosotros somos capaces de gestionar en la espalda y entiendo que como bien decían, es decir, esto forma parte de otro escalón más para la profesionalización y la visibilización del sector. Eso se queda con nosotros. Sí. Yo creo, de hecho, ahora empezamos con los check-ins y las llegadas y tal. Yo creo que hace ya 2 años descubrimos que lo más importante unos años era el mantenimiento, ¿no? Cuando los propietarios están viendo que no mantienes su vivienda al instante, les pierdes irremediablemente, y si no les pierdes, cuando lo haces bien, los ganas. Y la siguiente, que yo ya, bueno, por lo menos yo voy a de primera mano, y quizá también por la posición, ¿no? Es, cuéntame todos los riesgos fiscales que tengo como declaración de la renta, antes incluso de haber contratado, o sea, es factor ya por el que te pueden elegir. Déjame que le lance una pregunta a Álvaro, ya a nivel de tipo asociativo, ¿eh? A lo mejor se puede responder o no, pero ha salido por aquí el tema de que lo va a resolver él mejor que yo. ¿Qué riesgo hay realmente de que, evidentemente, a veces no tenemos adversarios, a veces tenemos enemigos, aquel que quiere que desaparezcas?
no es aquel que te quiere ganar más. Yo quiero ganar más que Álvaro y, bueno, pues oye, pero no te hago nada, ¿no? Pero si yo quisiera que desaparecieras es así, ¿no? ¿Qué riesgo real hay de que pueda pasar con el alquiler temporal lo mismo que pasó con el turístico? Que de repente digan que es un alquiler terciario, que necesita un suelo terciario y que si no tienes tal te exijan una licencia y te lo puedan llegar a prohibir, como afortunadamente o desafortunadamente nos ha ocurrido en Madrid. Ahí tenemos dos riesgos, uno urbanístico y otro de comunidad de propiedad. Urbanismo no es lo mío, pero yo estoy viendo ya algunos ayuntamientos que, bueno, el ejemplo, ¿no?, el de Málaga, ¿no?, que cogen su plan urbanístico y lo reinterpretan. No lo cambian, pero lo reinterpretan. Aparece algún tipo de espíritu que le hace ver las cosas de manera diferente y, por supuesto, con efecto retroactivo. Que haya ayuntamientos que se pongan a reinterpretar el alquiler de temporada por entender que no satisface la necesidad de vivienda permanente, el riesgo, pues para mí está. Y con comunidades de propietarios no lo veo tan arriesgado con el tema de la modificación que pueden prohibir las viviendas turísticas, porque sí hila muy fino la Ley de Propiedad Horizontal y te dice las actividades del artículo 5E de la LAU. O sea, en comunidades de propietarios, en derecho civil no le veo tanto peligro, que igual me equivoco, ¿vale? Pero el tema del urbanismo con la barbaridad... No digo que esto tenga recorrido judicialmente por parte de los ayuntamientos, sino que como estoy viendo tanta burrada, yo ya me espero cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en Madrid, perdóname, el ejemplo en Madrid, se alquilan oficinas en cuartas plantas, Federico, que no están en suelo terciario y se están alquilando con un contrato, se paga el 21% de IVA, se hace la retención. Pero eso no quiere decir que sean legales, porque esas oficinas no van a tener licencia de actividad. Es decir, hay un contrato. Claro, como tal, vamos a ver, hay un contrato, tú tienes un contrato, pero esa oficina no va a tener nunca licencia de actividad. ¿Por qué? Porque incumple la normativa. Otra cosa, a ver, aquí hay otro problema que nadie quiere hablar, que se ha demonizado al alquiler turístico. Aquí se está demonizando, o sea, aquí sale cualquier político de cualquier partido y dice, no, es que el problema de la vivienda no la tenemos nosotros, los políticos, que lo hacemos todo muy bien. No, la tiene el alquiler turístico. Entonces se ha demonizado el alquiler turístico y es algo que tenéis que gestionar a nivel asociativo. Por ejemplo, mira, yo te voy a contar lo que pasó en Valencia. En Valencia, cuando empezó el tema del alquiler turístico del ayuntamiento, la Asociación de Arrendadores Turísticos presentó en el ayuntamiento 1.500 oficinas que estaban en un cuarto piso, que eran pisos, viviendas alquiladas como oficinas. Y le dijo al ayuntamiento, estos son los 1.500 primeros. Si queréis, seguimos. Es decir, no hay licencia de actividad, pero no hay licencia de actividad en eso, no hay licencia de actividad en restaurantes porque es una actividad calificada y no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que lo que se ha demonizado es el alquiler turístico. Yo, si me dejáis tocar un poco el tema de la vivienda, que es lo mío, y el urbanismo, sí que veo ese peligro, porque lo que hemos pasado, lo que hemos visto con el alquiler turístico, que era un alquiler que con la modificación de la LAU de 2013 era claramente un alquiler residencial con el apóstrofe de turístico, que se ha ido convirtiendo en la exigencia de suelo terciario y la consideración de actividad terciaria. Veo claramente ese peligro con el alquiler de temporada, incluso con el alquiler de habitaciones, por exposiciones de motivos que a veces vemos en las normativas y que nos hablan de resolver el problema de la vivienda. Y seamos sinceros, el problema de la vivienda no se puede resolver construyendo 100.000 viviendas al año, porque hay que construir 300.000 o más. Y mientras sigamos viendo 100, 120.000 viviendas al año, vamos a seguir viendo esas exposiciones de motivos de la emergencia habitacional y de la emergencia tal, a veces incluso en sentencias, en normativas urbanísticas, en normativas tal, que dicen, damos por sentado este hecho, que no necesita demostración, existe una emergencia de vivienda. Y yo creo que mientras sigamos en esos números de viviendas al año, vamos a seguir teniendo eso. Bueno, yo creo que hemos podido plantear pocas conclusiones, pero hemos abierto muchísimos melones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Álvaro, a Federico, a Paloma y a Adolfo. Y muchísimas gracias a todos.